Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y todas las alumnas que estén escuchando este video. Vuelvo a hacer una nueva grabación en relación ahora sí a la continuidad de la clase que tendría que seguirnos por calendario académico de la unidad 3, en donde estamos viendo los componentes principales de la obra de Jean Piaget en relación al desarrollo intelectual. Este video lo grabo para los alumnos y alumnas de la Facultad de Psicología, de la carrera de acompañamiento terapéutico y de psicopedagogía de la Universidad Atlántida de Argentina, sobre todo para la sede de Mar de Ajó. Bueno, primero decirles que las guías que me fueron presentando durante la semana pasada, las que llegaron a presentarlas, estuvieron todas muy bien. La verdad que felicito el trabajo que han hecho. Por supuesto que había unas guías mejores que otras, pero en su conjunto estaban todas muy bien completas. Y creo que eso es importante porque este autor en particular, como quizás otros autores que van a ir viendo a lo largo de la carrera, posee esta dificultad de que si uno no comprende algunos elementos iniciales, cuesta mucho después entender los elementos posteriores de la obra. Como cuando empiecen a estudiar Lacan o cuando han empezado a leer Freud. Hay algunos conceptos que son estructurales de la teoría que una vez incorporados nos permiten arribar con un poco más de precisión a los desarrollos posteriores. Digo esto porque si hay algún alumno o alumna que todavía no pudo llegar a completar la guía y que se quiere como acoplar a esta nueva parte de la clase, yo le recomendaría que previo escuche los videos anteriores, complete la guía como pueda, me la envíe para que yo haga algún tipo de corrección y sobre eso continúe luego con esta segunda parte de la unidad. Va a ser más organizado de ese modo, le va a resultar más facilitado que intentar ponerse al día con lo último. Bueno, a ver, ¿qué nos toca para hoy? Ya teniendo los conceptos centrales de la obra piagetiana y habiendo arribado en lo que es la comprensión del primer periodo de la vida según Jean Piaget, el periodo sensorio-motor, vamos a entrar ahora en la segunda etapa de desarrollo de las 4 grandes etapas que señala el autor, que se llama el periodo preoperatorio. Y que va aproximadamente, recuerden siempre que en Piaget la cuestión cronológica es esquemática, puede variar según los contextos culturales en donde nos encontremos, pueden variar tanto en meses como en años, pero esquemáticamente como para orientarnos, le podemos ubicar entre los 2 y los 6-7 años, ¿sí? Que si lo pensamos es básicamente lo que dura el periodo preescolar en nuestra sociedad, ¿no? Cuando los niños comienzan, unos más temprano, otros más tarde, a ir al jardín, un poquito antes de que comiencen la primaria y empiece sobre todo el proceso de alfabetización. De alfabetización del aprendizaje de la lectoescritura me refiero. Pasa mucho acá. Entre los 2 y los 7 los niños hacen un cambio radical, explosivo. Pero veamos primero esto, que me parece importante que lo podamos comparar. Hubo 2 años de desarrollo en el pequeño cachorro humano, en donde se constituyeron un montón de componentes, sobre todo experienciales, un montón de esquemas de acción, diría Piaget, para el conocimiento de parte de ese niño respecto del ambiente que lo circula, ¿sí? Comienza la construcción del universo en ese niño. Y comienza siguiendo los lineamientos piagetianos por medio de la experiencia. Tenemos un niño de 2 años, cumplidos hace poquito, y es un niño que ya puede mucho. Se diferencia notablemente del pequeño bebé que era cuando nació o cuando lo podíamos cargar con un par de meses. Un niño de 2 años ya es un niño que puede tener muchas capacidades comunicativas, por más que no use todavía el lenguaje formal, ya posee un sistema de comunicación con sus otros significativos.
sean los padres, madres, tíos, hermanos, hermanas, quienes estuviesen, ¿no? El grupo adulto que lo acompaña en su crecimiento ya posee conocimiento respecto de ese niño y ese niño posee conocimiento respecto de ellos para poder comunicarse. Por medio de sonidos, sobre todo onomatopéyicos, puede señalar, puede registrar algunos estados emocionales, puede anticipar algunas secuencias que van sucediendo en las familias. Es un niño que puede conocer con bastante exactitud cómo está dispuesto el espacio que constituye su hogar, ¿sí? Sabe más o menos dónde duerme, sabe dónde come, si está en un proceso gradual de control de los esfínteres, sabe dónde se hace pis, dónde se hace caca, sabe también más o menos cuáles son las zonas peligrosas, cuáles son las zonas de juego. Lejos está de ser un ser autorregulado, como sería un adulto normal, pero va en camino, ¿sí? Tenemos ya no es una semilla, tampoco es un pequeño brote, ya es una plantita. Ya es una plantita que tiene sus raíces y que empiezan a tener sus primeras hojas. Y en ese sentido comienza algo para Piaget que es revolucionario en la relación que el niño mantiene con su medio ambiente y que le va a exigir un nuevo proceso de reconstrucción de la realidad siguiendo un movimiento similar al que hizo cuando comenzó a explorar el ambiente, pero ahora bajo la piel, como decían los conductistas, ¿no? Cuando hacían esta diferencia entre lo que está por fuera de la piel como lo que está bajo la piel, haciendo referencia a esta cuestión del adentro o el afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que comienza a pasar ahora es que el niño empieza a representarse el ambiente, ya no solamente a experienciarlo por medio de los sentidos. Ya no solamente pasa por la cuestión, digamos, del conocimiento, de los datos que le provee el ambiente y que él puede registrar por medio de sus sentidos táctiles, olfativos, gustativos, visuales sobre todo, sino sobre todo empieza a haber una representación del ambiente, que es algo muy distinto de la realidad en sí misma, como veníamos hablando en los videos anteriores, ¿no? Esta división tajante que hace Piaget entre lo que es la realidad subjetiva y la construcción de esa realidad y lo que es la realidad en sí, ¿no? El fenómeno en sí mismo que es inaprensible por fuera de nuestras propias capacidades de conocimiento. Bueno, empieza a ver ahora, para complejizar aún más la relación del organismo con su medio ambiente, una representación simbólica del medio ambiente. Y esto, si bien a los seres humanos nos aleja un poco de la realidad inmediata y en algún punto algunas corrientes terapéuticas plantean que ahí está un poco la fuente de la neurosis, el enloquecerse en un mundo de símbolos, desde un punto de vista evolutivo, los seres humanos adquirimos un recurso absolutamente genial para poder adaptarnos con mayor precisión al medio ambiente, que es la capacidad de representárnoslo. Y de ese modo, de recordarlo y a partir de ahí, de anticiparlo. Fíjense lo mucho que esto posibilita estos procesos de reequilibrio que planteaba Piaget en la relación con lo que está fuera de nosotros. Y esto sí podríamos decir que es algo propio del ser humano, porque si bien tenemos algunos sistemas de símbolos muy rudimentarios en los animales, sobre todo en los mamíferos superiores, el ser humano es el único mamífero que posee la capacidad de utilizar símbolos cada vez más sofisticados para representarse la realidad en la que vive. Y esto es básicamente porque primero tenemos el arsenal neurobiológico que nos los permite, el hardware, el cerebro básicamente, el sistema nervioso central, pero después también tenemos algo que nos diferencia mucho de los animales, que es básicamente la infancia. Diríamos, la mayoría de los organismos superiores, de los mamíferos, que son los animales más cercanos en la escala evolutiva con los cuales nos podemos comparar, también poseen una infancia. Es decir, un proceso de aprendizaje respecto de lo que vendría a ser luego el desarrollo de la adultez. Pero con la diferencia
de que el animal, supongamos cualquier mamífero superior, tanto un chimpancé como un caballo o no sé, o un labrador, cualquiera de estos animales que posee capacidad de aprendizaje se encuentra mucho más condicionado por su arsenal instintivo, está mucho más determinado por lo que trae a la vida y que en algún punto le impide poder adquirir más. Tiene un condicionamiento biológico, genético básicamente mayor que el ser humano. Los seres humanos, en cambio, traemos poquito a la vida. Por eso la importancia de los reflejos para Piaget, porque es lo poquito que traemos a la vida de forma innata. Ahora, eso poquito que traemos a la vida nos permite después construir mucho. Construir, pero infinitamente más que lo que traemos. Pero sin esas pequeñas cosas que traemos, los reflejos y básicamente la posibilidad de desarrollar una relación de apego con otro que nos cuide, es eso lo que nos va a permitir, digamos, la complejización cada vez mayor, incomparablemente mayor que el ser humano logra respecto a la realidad en comparación de cualquier otro miembro de la especie viva. Si comparamos, por ejemplo, la infancia de un caballo con la infancia de un ser humano, veremos que el caballo se independiza mucho más rápido, logra de hecho mucho mayor autonomía a los pocos minutos de vivir, de llegar al mundo, respecto de su madre, y el ser humano no. El ser humano posee muchos años de dependencia, física, emocional y después social también, para con sus otros significativos. Pero es justamente esa dependencia la que le va a permitir como un tiempo de preparación mayor para lograr una muchísimo mayor adquisición de recursos que luego le permitirá un mejor desempeño en su realidad. Todo esto parece como muy evolutivo, muy darwiniano, pero bueno, ahí está un poco las bases filosóficas de Piaget y desde el lugar donde él se pone un poco a observar. Y a mí me gusta porque me hace pensar también que podemos hacer una suerte de psicología comparada entre animales y seres humanos y también podemos a partir de allí reconocer cuáles son los componentes propios de la especie humana, sin olvidar nunca que somos mamíferos. Hace poco recordaba una cita de un filósofo que planteaba que el ser humano es el único mamífero que tiene la capacidad de aburrirse. Creo que mucho de eso hay en tiempos de pandemia. Pero justamente es esa posibilidad del aburrimiento lo que también va acompañado de la posibilidad de la creación, ¿no? Básicamente de la cultura. Bueno, sin irme un poco por las ramas, quería decir esto sobre todo, que la capacidad del ser humano se empieza a especificar cada vez más a partir del uso de los símbolos, ¿sí? La capacidad de la representación de la realidad por medio de los símbolos. Y Piaget va a tener la genialidad de nombrar esta capacidad a partir de una función. Es decir, que el ser humano posee una función específica de sí mismo, de su propia especie, de utilizar símbolos. Y esa función va a ser lo que Piaget va a nombrar como función semiótica, ¿sí? Lo pueden encontrar también como función simbólica, pero a mí me gusta más la definición de función semiótica porque refiere mucho más que al uso de símbolos, sino que también hay otros tipos de significantes que los seres humanos usamos. Ahora voy con eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es la función semiótica? Y esto sí es importante porque puede llegar a ser muy probablemente una pregunta de final, define la función semiótica. Bueno, básicamente es la capacidad que el organismo humano posee para utilizar un significante. ¿Y qué es un significante? Bueno, los que estén un poco rompiéndose la cabeza intentando entender a Lacan, estarán escuchando un poco este concepto de significante. En Piaget lo toma de la lingüística sin alterarlo, como es en el caso de Lacan. Significante es todo aquello que representa un significado. No da mucha más vuelta que eso. Es algo que representa otra cosa. Y es su condición de ser representante de lo que le permite poseer ese estatuto de significante, ¿no? Es decir, que todo aquello que represente a cualquier otra cosa posee la cualidad de ser un significante. En ese sentido, Piaget, siguiendo siempre la obra de los lingüistas clásicos, va a referir que los seres humanos, y el niño en particular, el niño en desarrollo, el niño del preoperatorio, que es el que estamos estudiando ahora,
va a usar tres tipos de significantes, que son básicamente los significantes que nos permiten representarnos la realidad. Piénsenlos como conceptos relacionados, diferenciados pero relacionados, ¿sí? Por un lado, los seres humanos lo que usamos y los niños cuando están en un proceso de crecimiento lo que empiezan a hacer es usar índices o indicadores. ¿Qué son los índices o indicadores? Bueno, son todos aquellos significantes que anteceden al significado, ¿sí? Porque en algún punto forman parte de él. O porque están íntimamente vinculados. Por ejemplo, el humo es un indicador o un índice del fuego. La mano que se ve detrás del umbral de la puerta es el indicador de que hay una persona detrás del umbral de la puerta. Es decir, cuando el niño está, por ejemplo, en su cuna y de pronto escucha un sonido y mira detrás de, no sé, de la lona que lo separa de la puerta, que se asoma una sombra o que se asoma una mano o ve un movimiento con una figura humana, empieza a representar que esa imagen es la antesala de la presencia de su madre, ¿no? Es decir, la sombra, la mano, el movimiento es un indicador de la presencia de la mamá. Y ya no tiene que ver a la mamá toda entera para percibir que está allí. Solamente viendo la sombra puede anticipar que lo que va a continuar a posterior es la presencia de la mamá, o del papá o de la persona que lo esté cuidando. Es decir, empieza a ver un uso de un elemento que representa un todo, y ese elemento significa ese todo. Y esto que parece algo tan sencillo, en un niño de 1 año y medio, llegando a los 2 años, es una revolución absoluta en su comprensión de la realidad, porque las cosas ya no solamente son lo que está ahí, lo que se puede percibir, sino sobre todo lo que se puede llegar a decodificar a partir de la presencia de determinados indicadores. Esto, por ejemplo, lo usan mucho las personas cuando están especializadas en algún tipo de campo de conocimiento o de experiencia particular. Es decir, por ejemplo, no sé, imagínense el caso de un cazador. No me gustan los cazadores, pero bueno, usemos el ejemplo. Un cazador ingresa, no sé, a un campo y empieza a ver huellas, empieza a buscar materia fecal del animal, empieza a buscar determinado tipo de movimiento en la llanura que da cuenta de que por ahí anduvo o no el animal que está intentando cazar. Es decir, empieza a buscar determinados indicadores, determinados indicios que dan cuenta de la presencia de aquello otro que no está, pero que se supone que está porque hay algo que marca su presencia en el pasado. Lo mismo pasa en la pequeña cabecita del niño. Empieza a descubrir que hay un montón de indicadores alrededor de su ambiente inmediato que dan cuenta de que allí estaba lo que él conoce y que no ve. Sobre todo las figuras de apego, ¿no? Primer uso de significantes en el ser humano, indicadores o índices. Segundo, símbolos, ¿no? Por eso yo decía que la función que estamos nombrando mejor merece ser llamada función semiótica antes que función simbólica, porque simbólica parece que solamente usamos símbolos, sino usamos también indicadores y signos. ¿Qué son los símbolos? Bueno, un símbolo es un significante que guarda una relación motivada, va a decir Piaget, con su significado. Es decir, es todo aquello que posee una relación de similitud cercana a lo que intenta representar. Por ejemplo, ¿dónde hay un montón de símbolos? En la calle, las rutas, ¿no? Los carteles, las señalizaciones viales están llenas de símbolos. Uno va por la ruta conduciendo y vos ves que aparece, no sé, un símbolo que es el dibujito básicamente de una vaca, y vos suponés que por ese camino es probable que luego cruce una vaca o haya algún tipo como de presencia de animales en la vía. Es decir, la similitud del dibujo con la representación del objeto real es lo que le atribuye la cualidad de símbolo al dibujo. Esto está completamente
presente en nuestra vida cotidiana y un poco que entramos a representarnos la realidad a partir del uso de los símbolos. Los niños empiezan un poco a utilizar símbolos a partir también del aprendizaje que el adulto le hace sobre su realidad, ¿no? Es la realidad en la que se encuentra niño y adulto. El adulto empieza a representársela al niño también, no solamente por los objetos fácticos, sino también por los símbolos que representan a los objetos fácticos. Por ejemplo, la imagen de una manzana puede llegar a significarle al niño el ofrecimiento posterior de una manzana de parte del adulto hacia él. Y el dibujo de la manzana no es la manzana, digo una pavada, pero es una pavada esclarecedora. Es una imagen de una manzana. No obstante, la imagen de la manzana anticipa posteriormente la presencia de una manzana en el niño. Y esto, insisto, es otra forma de relacionarse con la realidad por parte de ese niño, que empieza a comprender que las cosas no solamente son, sino que también pueden ser representadas, ¿sí? Hagan ustedes la prueba y verán que estamos todo el tiempo usando símbolos. O sea, cuando yo empecé a grabar este video, cliqué sobre la función que aparecía una filmadora, una filmadora enorme, encima de esas que parecen como de estudios de televisión. Y claramente no es lo que yo estoy usando para grabar, estoy usando para grabar una computadora, una netbook, pero ese simbolito representa la función de grabar, ¿no? Y no tuve como que estudiar demasiado para poder entender que si yo cliqueaba ahí rápidamente iba a estar grabando. Bueno, así estamos todo el tiempo rodeados de símbolos los seres humanos y hacemos esa presentación de la realidad también a los niños para que puedan comprender que las cosas pueden ser simbolizadas a partir de una similitud, por lo general visual, entre lo que se representa y lo representado. Y por último, aparece el último significante que Piaget nombra que los niños empiezan a utilizar, a aprender a utilizar en este periodo preoperatorio, que es el signo. Que a diferencia del indicador y del símbolo, en donde hay una relación motivada o emparentada entre significante y significado, el signo no. El signo es una relación absolutamente arbitraria, socialmente consensuada entre el significante y el significado. Con esto quiero decir que en el significante no hay nada parecido al significado, solamente el hecho de que muchos nos pusimos de acuerdo de que ese significante va a nombrar ese significado. ¿Cuáles son los símbolos por excelencia, los signos por excelencia que los seres humanos aprendemos a usar en nuestra relación con el mundo? El lenguaje, las palabras, ¿no? En la palabra bicicleta, en el sonido de la palabra bicicleta, no hay nada parecido al objeto bicicleta. Lo mismo en la palabra silla o en la palabra cuadro. Son palabras absolutamente consensuadas por la comunidad que comparte ese idioma. Y si estuviéramos en otra comunidad con otro idioma, ese mismo objeto sería nombrado a partir de otra palabra que tiene otro tipo de sonoridad. Y si un niño es educado, ya sea en un contexto verbal o en otro, que usa determinado tipo de símbolos, de signos, va a reconstruir su realidad a partir del uso de palabras que representan la cosa a partir de solamente el contexto social que determina que eso representa eso otro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que los signos, el lenguaje en sí es una construcción humana, cultural. Y cuando los niños empiezan a nombrar la realidad, cuando empiezan a hablar, se produce este giro 180 grados que les permite comprender que las cosas poseen nombre, que las cosas poseen sonido, que a veces los sonidos que nombran las cosas no son sonidos que son similares, sino que a veces son absolutamente diferentes, y que eso economiza la forma para lograr obtener la satisfacción de alguna necesidad o algún deseo. Y digo economiza porque quiero como decir con esto que lo vuelve más pragmático, más efectivo para obtener algo. Voy a usar a mi pequeño hijo como ejemplo de una de las cosas que voy a decir ahora en este video, pero bueno, porque es el niño que tengo más a mano.
Cuando él estaba empezando a aprender a comer y a pedirnos comida, ya no solamente por medio de un llanto crudo, dirían los lacanianos, cuando la necesidad empieza a transformarse en demanda y se empieza como a neurotizar en el orden simbólico, se ve que en el jardín, porque nosotros no se lo enseñamos, él nombraba la comida haciendo un sonido onomatopéyico, ham, que es el sonido que los bebés y, bueno, no sé, adultos también hacen cuando están comiendo, ¿no? Como comerse un bocado. Entonces cuando él tiene hambre, se me acerca y me dice, como pidiéndome algo, comida. Ahora, esa onomatopeya se parece más a un símbolo, se parece más a un indicador que a un signo, porque hay una relación motivada entre ese sonido y el acto de comer, que viene a partir un poco de la ilusión que el ser humano hace cuando come. Yo le estoy enseñando ahora, mi mujer, toda la familia, le estamos enseñando que para comer hay que nombrar el nombre de la comida. Y eso es algo que él tiene que aprender. Y tiene que aprender que hay determinadas comidas con determinados sabores que se asocian a determinados sonidos y a determinadas palabras. Y eso es algo que a él lo va a poner en desequilibrio, le va a exigir un proceso de reequilibrio, pero que cuando logre esos esquemas de primero mentales ahora y luego de acción por medio del sonido, digo ahora porque está más en el preoperatorio, va a mejorar su relación con el ambiente y va a obtener una satisfacción más inmediata de aquello que está necesitando, porque si no entramos en un proceso casi como de decodificación de qué quiere decir amo, si es algo dulce, salado o qué sé yo qué. Entonces, el ejemplo con lo que quiero decir con esto es que todos los seres humanos tenemos que pasar por un proceso de adquisición de un conjunto de signos, que es lo que básicamente constituye nuestro lenguaje. Y es esta capacidad, la capacidad que los seres humanos poseemos de poder utilizar el lenguaje, lo que nos permite una mejora, pero absolutamente significativa, en nuestra relación con la realidad y lo propio de la función semiótica que nombré ayer. Digo 2 o 3 cosas más importantes y ya cierro la idea. Cierro esta parte. La función semiótica, tal como la entiende Piaget, no es solamente el lenguaje. El lenguaje más bien es el último componente que desarrollamos los seres humanos en la utilización de los signos, de los significantes. El más complejo, el más sofisticado, sin duda el más propio de la especie humana. Pero antes, y no mucho antes, porque todo esto es medio secuencial, pero sí podemos establecer una cierta secuencialidad mínima en la adquisición de los componentes de la función semiótica. Antes hay otros componentes que se adquieren y que permiten como arribar de a poco a los componentes más complejos de esta capacidad. Son básicamente 5, ustedes los van a encontrar en la bibliografía obligatoria que Piaget los nombra con detalle. La imitación diferida, el juego simbólico como segundo componente, imitación diferida como el primero, las imágenes mentales como el tercer componente, el dibujo como el cuarto componente y el lenguaje, propiamente dicho, como el quinto componente de la función simbólica, semiótica. Los describo rápidamente porque ustedes los tienen en la bibliografía y yo no quiero repetir cosas que ya están escritas en la lectura, solamente quiero facilitarles algunas ideas. Imitación diferida. Imitación creo que todos podemos entender a qué referimos con el acto de imitar, ¿no? Cuando alguien hace algo que hizo otro, por lo general un movimiento, también puede ser un sonido o en algún caso también puede llegar a ser un razonamiento. Pero el niño empieza a imitar primero con el objeto presente, imitación común, pero después en ausencia del modelo que está imitando. Por eso es diferido, porque la imitación no exige la presencia del modelo imitado. Ejemplo concreto, vuelvo a mi hijo. Yo la vez pasada estaba en el baño, me estaba intentando acomodar la barba y estaba, bueno, con el peine, la maquinita, la tijera, acomodando un poco. Y él pasa y me mira un rato, se ríe y se va. Después yo voy a la habitación, lo voy a buscar porque quería jugar un rato con él, y lo encuentro que está
frente a una pared, como si estuviera mirándose a un espejo sin verse, tocándose la cara, haciéndose así como si se estuviera él mismo afeitando. Me estaba imitando, pero me estaba imitando en ausencia de mi persona, en ausencia de mi imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que ya empieza a ver en él un mundo interno que le permite recordar mi imagen, recordar los movimientos que yo estaba haciendo para poder afeitarme, y de algún modo u otro eso él puede evocarlo mentalmente, esquema mental, y realizar determinadas acciones, esquemas de acción, a partir meramente del recuerdo de lo que vio, no necesariamente de la presencia del objeto imitado. Insisto, esto es una revolución completa en su desarrollo intelectual, porque antes él, para poder imitar, necesitaba que uno estuviese presente. Pueden encontrar un montón de otros ejemplos de imitación diferida si tienen niños cerca. Y acá ya está empezando a utilizar algún tipo de simbolización en su relación con el ambiente, y ya no se está relacionando con el ambiente solamente a partir de lo que siente, sino sobre todo de lo que recuerda. ¿Sí? Empieza a haber una representación simbólica del medio ambiente que lo rodea. Juego simbólico. Esto lo vamos a ver más en la clase de juego. Vamos a tener una clase donde vamos a trabajar exclusivamente lo que es el juego en la infancia como componente constitutivo del desarrollo evolutivo, tanto en la constitución del aparato psíquico, si nos paramos desde el psicoanálisis, como en el desarrollo de las estructuras intelectuales, si lo pensamos desde Piaget. Pero bueno, independientemente de eso, el juego es un elemento central en el desarrollo del ser humano. Y sobre todo el juego simbólico, que es lo que le va a permitir al niño desprender de la materialidad de los objetos que utiliza para jugar y atribuirle él mismo componentes, características, elementos que no están en el objeto en sí mismo, sino que están en su propia imaginación. Por eso el juego es simbólico, no es solamente un juego de acción. Le robé un par de juguetitos al pequeño, los traje acá cerquita para que se los pueda mostrar. Este es un peluche que le regalaron cuando él había nacido, un poquito más de lejos, con un peluche que representaría un auto, ¿no? Entonces cuelga en la cuna, tiene este agarrador, y lo que él hacía cuando, les cuento, no sé, hace un par de año y medio, cuando tenía un año y medio, un poco menos, también apenas, no, mucho antes, cuando tenía meses, lo que él hacía, cuando lo poníamos recostado sobre la cuna, agarraba esto, lo estiraba, obviamente que esto suena, está diseñado para eso, empezaba a hacer coordinaciones de visión, uso de la mano, empezaba a entender que hay una secuencialidad, hay una causalidad en que si yo estiro de esta manijita el objeto suena. Esto tiene un montón de texturas, acá es suave, acá es un poco más arrugado, esto es duro para que pueda morder, esto es muy suavecito, tiene colores pasteles. Es un juguete muy propio, muy característico de la etapa sensorio-motora, porque le permite ser aprendida por medio del tacto y le permite entender que un mismo objeto no solamente se puede tocar, sino que se puede morder, se puede estirar, que emite un sonido, que hay un montón como de propiedades en el objeto que a medida que los esquemas de acción empiezan a coordinarse sobre él, le va como desarrollando nuevos conocimientos prácticos sobre cómo se usa. Ahora yo le doy esto y me lo tira por la cabeza, porque no juega ya con esto. Su juego empieza a ser más complejo, su juego empieza a ser un poco más exigido y empieza a ser un poco más imaginario. Entonces él empieza a desprenderse un poco de las características de los objetos, no tanto todavía, pero sí de a poco, y comienza como a atribuirle componentes propios a los juguetes con los que juega. Por ejemplo, ahora está copadísimo con los Legos, con los bloques. Hoy hizo esto, ya lo separé especialmente para la clase. Esto unió diferentes bloques y los puso de esta forma, a ver si se ve bien ahí. Sí, ahí creo que se ve mejor.
¿Qué hacía con esto? ¿Qué representa esto para él? Esto representa para él un avión. Entonces armó esto y después yo veía que hacía está recopado con los aviones y con los juguetes así de acción. Y juega en su imaginación a que esto que él construyó es un avión de guerra. Uno dice, bueno, hay una relación entre este objeto tan rudimentario con lo que sería la forma de un avión. Sería, bueno, estas podrían ser las alas, la trompa, acá en la parte de atrás del avión, la base. Pero en sí mismo no hay nada que en este objeto construido por él posea la predeterminación que sea decodificada a partir del concepto de avión. Eso es la imaginación de él. Eso es mundo interno de Faustino. Empieza como a atribuirle componentes y características a los objetos que los objetos en sí mismos no tienen. Muestro uno más, porque me copan mucho los juguetes. Está recopado con Spider-Man. Y bueno, acá tengo su juguete preferido. Está jugando mucho con este juguete de Spider-Man. Bueno, acá obviamente que este objeto está mucho más predefinido. Que lo llamemos Spider-Man, por supuesto que remite a una construcción cultural. Pero lo que voy es que es una imagen antropomórfica en donde él puede codificar brazos, piernas, torso, cabeza, ojos, ¿no? Eso es como bastante, si se quiere, arquetípico. Pero ¿qué hacía hoy? Agarraba este lápiz, se lo jugaba conmigo, ¿no? Porque tanta coordinación psicomotriz no tiene todavía, pero se lo ponía acá en la manito y jugaba que era la espada de Spider-Man. Entonces hacíamos como una batalla con Spider-Man con otro muñeco. Absolutamente juego simbólico, ¿no? Le está atribuyendo a un objeto del mundo adulto, un lápiz, una función que el lápiz no posee. Se le atribuye a él solamente por la posibilidad de hacer interactuar dos objetos y que en su representación mental, en su recuerdo, en sus imágenes mentales, puede como atribuirle a la interacción de estos dos objetos un significado diferente del que poseen en sí mismos. Insisto, sigue habiendo construcción paulatina del mundo interno. Tercer componente de la función semiótica, las imágenes mentales. Este es un componente que suele no entenderse mucho. Es complejo, no es sencillo, es todo un debate, si se quiere, teórico muy propio de las ciencias cognitivas en relación a si los seres humanos codificamos la información a partir de conceptos o de imágenes, de códigos verbales o estructuras rudimentarias de códigos verbales o a partir de recuerdos pictóricos. Piaget estaba un poco más cerca de esta idea de que lo primero que el ser humano empieza a poseer como recuerdo no es un concepto verbal, sino sobre todo es una imagen mental. Es el recuerdo de un estado de determinados objetos que se interioriza y que luego puede ser evocado y a partir de ahí permite determinado tipo de acciones, ya sean corporales o verbales. Quédense básicamente con esto. La imagen mental es la representación interna de determinadas situaciones que son más que la huella perceptiva que dejan por primera vez. Son más que el recuerdo inmediato de aquello percibido. Pasa a ser, si se quiere, como una fotografía mental que se almacena en los cajones de la memoria, podríamos decir, siendo un poco poéticos, si Piaget nos permite. Es la posibilidad de incorporar información y retenerla para luego poder evocarla, independientemente de la presencia de esa información percibida. ¿Sí? Piensen un poco en lo que estábamos hablando de la imitación diferida. Cuarto componente de la función semiótica, el dibujo. El dibujo es una función absolutamente humana, ¿no? Los animales no dibujan, al menos no lo hacen de forma tan compleja como son los primeros rudimentos pictóricos en los seres humanos, las primeras representaciones pictóricas. Piensen, por ejemplo, en lo que es, en términos filogenéticos, las imágenes rupestres o los primeros registros de pinturas que se han encontrado en los estudios más antropológicos. Los seres humanos como especie siempre hemos representado nuestra realidad por medio de imágenes, ¿no? Que se han ido complejizando a lo largo del tiempo.
Y el niño, siguiendo esta idea de que los filogenéticos se repiten en lo ontogenético, el niño rápidamente empieza a dibujar al comienzo del año y medio, 2 años. Primero de forma muy rudimentaria, en donde el dibujo es prácticamente una continuidad del movimiento de la mano. Y luego, a medida que el sistema nervioso continúa madurando y el ser humano puede lograr mayor como coordinación de la visión con la motricidad de la mano, empieza a desprenderse el dibujo de los movimientos involuntarios de la mano y pasa a ser cada vez más sofisticado. Acá separé un librito para mostrarles cómo se pueden comparar dibujos en diferentes etapas de la vida. A ver si la pantalla me lo permite mostrar. Vean, por ejemplo, en donde aparece A, están, así se ve. No creo que se vea. Bueno, capaz que ahí se ve, sí. Bueno, estos son los dibujos de acá. Ahí se ve bien. De un niño de 3 años. Fíjense lo rudimentario de la imagen antropomórfica, ¿no? El torso coincidiendo con la cara y las extremidades como líneas. Fíjense en B cómo esto se complejiza 2 años después. De 3 a 5. En B están los dibujos de un niño de 5 años. Ya empieza a ver un torso diferenciado del rostro, ya empiezan a ver accesorios, en ese caso hay un sombrero, empiezan a ver dedos, empiezan a ver detalles del rostro, de los pies. Es decir, la representación de lo percibido se complejiza cada vez más. Y el dibujo, insisto, es una función que al ser humano le permite continuar este proceso de complejización en la representación del medio ambiente. Por último componente de la función semiótica, ya lo veníamos diciendo, el lenguaje, ¿sí? Los niños a partir del año, un poquito antes, un poquito después, empiezan a utilizar las primeras expresiones fonológicas que luego se irán complejizando, se irán puliendo, irán adquiriendo mayor precisión, mayores matices y irán como desarrollando las primeras palabras. Entonces, podría decir muchísimo del lenguaje, pero no viene al caso. Solamente ustedes sepan la definición clara de la función semiótica, los 3 tipos de significantes que los seres humanos usamos en nuestra relación cada vez más compleja con la realidad, y los 5 componentes que posee la función semiótica, lo que acabamos de describir. Por último, como para hacer un cierre con alguna cosita que ya nos desprende un poquito de Piaget, pero que nos permita entender por qué todo esto es tan importante. Cuando uno está trabajando, por ejemplo, con niños que sufren algún tipo como de problema del neurodesarrollo, piensen en todo lo que es el espectro autista o cualquier otra manifestación patológica del desarrollo infantil, bueno, va a encontrar todos los componentes de la función semiótica alterados. Vamos a encontrar a un niño, por ejemplo, de 4 años que no imita, que el juego es muy pobre o que directamente no juega. Sería muy grave eso, pero puede pasar. Vamos a encontrar a un niño que no dibuja. Vamos a encontrar a un niño que posee muy poquitas palabras o que directamente no posee palabras, o si las posee de una forma muy alterada de cómo entendemos que se va estructurando el lenguaje en ese momento de la vida. Y así podemos seguir pensando cómo estos conceptos piagetianos planteados desde una concepción del desarrollo sano nos permiten entender luego cómo esto se altera a partir de la presencia de determinado tipo de patología. Y algo que se utiliza mucho en el tratamiento de personas con autismo que poseen justamente dificultades muy groseras en la representación de la realidad y que, por ejemplo, a un niño de 4 o 5 años le resultaría muy difícil entender determinadas expresiones o determinadas indicaciones, es el uso de pictogramas. Pictogramas son tarjetitas con imágenes sencillas, yo acá traje algunas, que representan acciones, tienen que ser dibujos muy sencillos. Imagínense como imágenes, como fichitas de un juego de mesa, en donde uno le muestra esto a un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, respecto de una acción, y ese niño puede decodificar, a partir de su rudimentario esquema mental, determinado tipo de órdenes o de secuencias de acciones que queremos que haga y determinado tipo de acciones que no queremos que haga. Por ejemplo,
Acá vemos un nene que le está tirando el pelo a otro, ¿no? Los niños con autismo suelen hacer este tipo como de exploración corporal porque les cuesta mucho entender que sus acciones en el cuerpo de otro pueden generar dolor. Entonces, en este tipo de tarjetitas se puede ver cómo el rostro de ese otro se ve claramente modificado a partir de esta acción, ¿sí? Y si esto uno se lo muestra durante un tiempo a un chico con autismo, es posible, autismo de bajo funcionamiento, como se le llama, ¿no? Cuando el autismo no va acompañado de desarrollo intelectual, sino todo lo contrario, cuando posee como una comorbilidad con el retraso mental, que es lo más común. Ese tipo de codificaciones pictóricas le permiten entender que esto, por ejemplo, no se hace y que esto sí se hace. Acá tengo otra, por ejemplo. Esto no se hace, esto sí se hace. Y que es en esa repetición un poco de la decodificación de una imagen sencilla, en donde el niño puede entender, por ejemplo, una regla de convivencia en un grupo. Esto, insisto, podría complejizarse mucho más, pero la idea es básicamente que ustedes puedan comprender por qué es importante Piaget, por qué es importante entender los conceptos básicos y cuánto nos permite luego utilizarlo en lo que van a ser el ejercicio profesional y los que quieran trabajar con niños. Bueno, se me hizo largo el video, voy a subir otro más, creo que mañana, en relación a el periodo operatorio concreto y algunas cualidades que se adquieren en la etapa que va de los 6 a los 12 años. Y con eso cerraríamos esta segunda etapa de la unidad 3 para después continuar con el calendario tal como lo tienen ustedes en el PTD. Bueno, espero que estén bien. Les mando un beso.